Ya están por ahí Juan Becerra Acosta. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Igual a ti, Arturo, con un fondo ahí pues muy agradable, se ve que estás en un lugar caluroso, muy a gusto. Y pues ya no debe tardar Alberto, ¿no? Sí, así es, ya viene por ahí Alberto Nájar. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Juan. Gracias a todos quienes nos acompañan. ¿Sí me escuchan? Sí, se oye con cierta interrupción el sonido, pero más o menos se escucha. Vamos a esperar que ojalá se estabilice bien el sonido y que no tengamos problemas. A lo mejor tendrías que apagar luego tu video y solo utilizar el sonido, Cano, Sí. para que no haya problemas con los datos y todo esto. Pero bueno, vamos a empezar y esperamos que llegue en un ratito más el compañero Nájar. Pero bueno, pues vamos entrando. Juan Becerra Costa, ¿qué pensar o qué hacer en este tema de lo que ha dicho hoy el presidente de la República? Ha dicho que Felipe Calderón, ante lo que hizo durante su administración, debería estar calladito. Y dice también que él es partidario de la condena moral, López Obrador, que no habrá alguna acción penal contra Calderón, sino que es partidario AMLO de la condena moral. Y yo me pregunto, ¿es suficiente eso? Por favor, Juan. Pues no, de entrada no es suficiente, me parece que no es suficiente, pero entiendo lo que está diciendo el presidente. ¿Qué te parece si para no agarrar el micrófono vamos por partes, así no extenderme en él? Y empezamos con lo que me preguntabas al principio, porque sin Sí. duda ya no más falta que Calderón se ponga a criticar a los parroquianos de las cantinas y de los bares por borrachos, ¿no? Es inaudito. Que se calle, que no hable. No sé, Julio, la verdad es que no. Porque si bien Felipe Calderón es la personificación del cinismo, es la encarnación de la impunidad, la representación de lo peor que hay en este país, no tendría que callarse. No, hombre, para nada. Tendría que hablar y hablar de muchas cosas. Por ejemplo, el fraude electoral del 2006, también su guerra, la que llamó guerra contra el narco, que no fue así, sino una guerra en la que él puso a disposición de un grupo criminal a fuerza del Estado para atacar a sus antagonistas. Tendría que hablar Felipe Calderón sobre García Luna, sobre Cárdenas Palomino y de todos los funcionarios de su administración que están ligados con el crimen organizado, empezando por él mismo. Tendría que hablar Julio Calderón de Rápido y Furioso, de la guardería ABC y esta operación de Estado para proteger a la familia de su esposa, de investigaciones judiciales que llevaran a la verdad, a la justicia. Yo quiero que Felipe Calderón hable y que hable mucho de la criminal extinción de Luz y Fuerza del Centro, que es precedente de la reforma energética de Peña Nieto. Necesita hablar Calderón sobre el golpe a Mexicana de Aviación, de San Fernando, allá en Tamaulipas. Y mientras no hable de todo esto, entonces sí no tiene autoridad moral para hablar de otra cosa. Menos, mucho menos, para criticar a ningún gobierno. Más allá de si existe o no lo que sí había antes, ¿no? Que era un pacto en el cual, a través del cual los expresidentes no hablaban de los presidentes, en el que los mandatarios se autocongelaban una vez que concluían su gobierno, ¿no? Su función, aunque pudieran ejercer cargos ahí honorarios, ¿no? Como alguna embajada, Echeverría o el Fondo de Cultura Económica de la Madrid, pero se callaban, y está bien que ya no se callen, el país está cambiando, ya no debe ser igual, pero sí hablan, que sea con autoridad moral, no como el espurio de Calderón que tiene primero que aclarar su propia gestión, su participación en un narcogobierno que encabezó, pero de eso pues no va a hablar porque es un cínico y un cobarde, el clásico, ¿no? Que arroja la piedra y que esconde la mano. Es la representación perfecta de esa doble moral ultraderechista y fundamentalista católica que predica con la boca y que peca con la mano. Y por eso justo... A ver, Juan, Sí. sí, me parece muy interesante lo que planteas. Si quieres, para no combinar, como tú dices, las dos cosas, déjame preguntarle a Arturo su opinión sobre este tema de ¿Ah? calladito o no, y regresamos con lo de la condena moral contigo. Hecho. Arturo, ¿qué opinas de este tema de quedarse calladito o no? ¿Debe hablar y mucho Felipe Calderón de los muchos temas pendientes de su administración o ya debería de quedarse calladito, Arturo? Chun, churrun, chun, chun. Fíjate nomás, el que se quedó calladito fue Pues, Arturo Cano. si ha decidido, ¿no?
A ver, Arturo. No se escucha nada. Arturo Cano. Arturo, ¿andas ahí? Bueno, pues nos vamos a tener que quedar. A ver, ¿me escuchan ahora? No. Ahí, a ver, ¿Me Arturo. escuchan ahora? Ahí sí, a ver, Arturo. ¿Me escuchan ahora? ¿No? Sí, te escuchamos Sí, ¿me ahí, escuchan Arturo. ahora? Que resulta No. un tanto contradictorio. No, vamos a tener que, yo creo que tenemos que reconectarlo, Adriana, Sebastián, y mientras sigo aquí con Juan. Juan, bueno, pues entonces avancemos en el tema de cómo ves esto de la condena moral que ha dicho el propio presidente. Adelante, por favor, Juan. Pues mira, Julio, lo veo con mucha profundidad. Es un tema que nada más no hay que ver por encimita, ¿no? Porque creo entender su postura, de alguna manera. Y mucho tiene que ver con una transformación cultural que se está llevando a cabo en el país, la cuarta transformación. Han afirmado una y otra vez que es cultural, de lo contrario, pues no podría ser. Y el perdón, Julio, tendrá que ser en un momento parte de la transformación, pero aquí se tiene que dar y aún no estamos en este momento. ¿Por qué? Porque no hay verdad, porque no hay justicia y porque no puede existir el perdón sin ello. Pero te digo, entiendo al presidente, debemos de llegar a un momento en el que el revanchismo quede atrás, pero eso solo va a ser a través de un aparato de justicia que sea robusto y no lo tenemos todavía, falta mucho. Entonces, ante la falta de justicia, que desde por lo menos hace unos 500 años sufrimos en México, tenemos tatuado nosotros, la población, la cultura del desquite. Por ejemplo, la reparación del daño aún es secundaria en el imaginario colectivo. Es más efectivo para calmarnos el zape. Y sí, de ahí pasamos a que hay una condena moral y no una judicial, pues a través de la investidura presidencial, con su discurso, de un gobierno que encabeza una transformación que busca hacer este cambio en el país. Entonces, lo que dice es congruente con lo que ha dicho desde antes de ser presidente, desde que estaba en campaña. Lo dijo desde antes de ganar las elecciones. Fue claro en que él no va a juzgar a expresidentes, pero que sí pondría los elementos para que el pueblo lo pudiera hacer, para que pudiera lograrlo. Y ahí estuvo, ¿no? El boicoteado ejercicio de consulta que no fue vinculante. Y eso que dice el presidente, que nos quepa en la cabeza, no es la dirección que sobre este asunto en particular va a tomar la nación. O sea, a mí me parece que de alguna manera lo está poniendo en nuestras manos. O sea, él no va a llevar a juicio a Calderón, pero una ciudadanía organizada sí lo podría hacer. Y debería, ¿no? Sería lo más sano. Quedaría atrás la suspicacia de persecución política, ese eufemismo que usan los rateros en el poder para referirse a una persecución, sí, pero que no es política, sino que es penal. Y además nos daría la madurez necesaria para dejar atrás ya esa concepción de gobierno paternalista al que todo le pedimos, pero con el que no colaboramos, porque pues antes nomás no se podía. Ahora esperamos que sí se pueda, ¿no? Y se ve la voluntad para que se logre. Pero si no lo ejercemos, este derecho se va a oxidar. Entonces, Calderón, o sea, no basta una condena moral, para nada que basta. Este cuate tiene que terminar en la cárcel y que no sea la historia quien lo juzgue, que también, querido Julio, sea la ley quien lo juzgue. Entonces, sí se necesita que haya investigaciones a él y a sus secuaces, y los que ya están detenidos, pues que a través de la dirección que lleven las investigaciones, pues nos guíen a donde nos deban que guiar. Un camino que lleva directo a Felipe Calderón Hinojosa, cuya administración inició con la trampa, Julio, inició con la mentira y concluyó con la muerte y con el desamparo, y luego entregando el poder al PRI. ¿Que hable Calderón? Sí. Que no calle, pero que deje de decir mentiras y que deje de callar verdades y que no quede este asunto en un repudio o en una condena moral. Tiene que ser judicial. Ahora, ¿quién le establece? Y me parece que por ahí iba el discurso del presidente, pues no va a ser él. Y estoy de acuerdo, para que no digan que haya persecución política. Que sea la ciudadanía, que sean las autoridades autónomas de justicia quienes, a través del curso de las investigaciones que ahí están, no están fabricadas, lleven a que tenga una condena no solo moral, sino también penal. Gracias, Juan Becerra Costa. Creo que ya está de nuevo, ya está reintegrado, pues, Arturo. Arturo, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan ustedes? Ahora sí, muy bien, Arturo Cano.
Arturo, estamos hablando sobre lo que ha dicho el presidente de la República de que Felipe Calderón debería estar calladito y por otra parte lo de la condena moral, que dice el presidente que él no es, es partidario más de la condena moral. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo? Es curioso que se insiste en ese tema de la condena moral, sobre todo porque desde las filas de la 4T, un día sí y otro también, se celebra que Genaro García Luna y otros altos mandos de la Policía Federal en los tiempos de Felipe Calderón estén en prisión o prófugos de la justicia. Entonces ahí hay una contradicción evidente. Lo que el presidente quiere decir cuando habla de que él es partidario de la condena moral, pues es lo que ha insistido muchas veces, de que él no es una persona de venganzas, que él no va a buscar complicar el escenario nacional con persecuciones contra sus antecesores u otros actores políticos, pero creo que en muchos segmentos de la sociedad mexicana, Felipe Calderón es considerado el principal responsable de haber abierto esta caja de Pandora, haber abierto esta guerra contra el narcotráfico que nos condujo a una espiral de violencia en la que estamos aún sumergidos. Los hechos recientes de Michoacán, los que hemos visto a lo largo de este sexenio, pues tienen su origen en aquella estrategia que Felipe Calderón inauguró precisamente en el estado de Michoacán. Hoy el presidente se refirió a quien era gobernador de Michoacán cuando dio arranque a aquella guerra contra el narcotráfico. No lo mencionó por su nombre ni dijo que es su coordinador de asesores, porque se trata de Lázaro Cárdenas, quien, siendo gobernador de Michoacán, pidió la colaboración del gobierno federal frente a la situación de inseguridad y violencia que se estaba viviendo en aquella entidad y que lamentablemente se sigue viviendo. En 2014, cuando Alfredo Castillo, comisionado especial para Michoacán por Enrique Peña Nieto, dio por terminada la vida de las autodefensas, una señora en Apatzingán le dijo: oiga, licenciado, pues ojalá esto no sea el fin de un diablo para que venga un nuevo diablo. Ojalá que esto no sea nada más un cambio de diablo. Pues lo que pasó en Michoacán fue que terminaron con un diablo que eran los templarios y se multiplicaron los diablitos que siguen teniendo a esa entidad en una situación de violencia en muchas de sus regiones. Bien, gracias, Arturo. Arturo, además, pues muy peculiar esa incorporación de Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores del presidente de la República. A veces pareciera que está presente en varios actos, en reuniones, se ve por ahí la fotografía, se le ve a él, pero no se siente mucho su peso. ¿Tú qué sabes? ¿Tendrá una real participación en la confección y decisiones del gobierno del presidente López Obrador, o es casi una concesión al cardenismo encarnado por su padre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Pues a mí me parece que es lo segundo, lo que señalas, es digamos un gesto de buena voluntad hacia el ingeniero y lo que representa el ingeniero, que es una corriente política muy, muy presente aún en Morena y en otras expresiones políticas y sociales, pero efectivamente no se ha visto que tenga un papel relevante, sobre todo si consideramos el estilo personal del presidente López Obrador, para quien más que cargos hay encargos. Entonces no vemos que haya encargado muchas cosas importantes a Lázaro Cárdenas. Así es. Gracias, Arturo. Juan Becerra, le hice 2 preguntitas a Arturo por si se descompone el internet. De una vez aprovechamos de corridita. Juan, le voy a preguntar al licenciado en psicología que eres tú, que además de ser un notable conductor de televisión, un opinante, un periodista, columnista, eres licenciado en psicología y siempre me llama mucho la atención la claridad y la contundencia con la que puedes abordar ciertos temas. Te quiero preguntar, en este México nuestro, ¿qué es lo que predomina? ¿La búsqueda del perdón, de la justicia o de la venganza? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que creas que predomina y si crees que hay una cura para ello? Sin duda alguna, Julio, es la venganza lo que predomina y clarísimamente en el imaginario colectivo. Y esto debe responder, Julio, a una ausencia absoluta de justicia en nuestro país, porque no la hemos tenido.
Y entonces en un proceso de adaptación de la población, porque si no te adaptas te mueres, está el revanchismo, que tiene muchas maneras de manifestarse, desde la terrible brutalidad de estos juicios sumarios que terminan en linchamientos, que no son algo del siglo pasado, antepasado o anteriores, sino lo podemos ver en algunas comunidades, no solo rurales, sino también urbanas. Aquí en la Ciudad de México hemos tenido varios de esos en los últimos años, no tan reciente que yo recuerde, pero también tenemos otro tipo de revanchismos ante falta absoluta de la autoridad. Y si no se adapta la población a esto, nada más, pues no puede avanzar y queda totalmente tatuado en nuestro comportamiento, y lo heredamos a través del ejemplo de nuestros pares o de nuestras figuras de autoridad. Ahora, el perdón, pues sí tiene que venir, y sí tiene que haber alguna cura que sane las heridas que tanto tiempo hemos sufrido como para que podamos llegar a este nivel, pero pues estamos hablando de muchísimo tiempo, de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo. Julio, tendría que acabarse la impunidad, por ejemplo, porque el revanchismo y la venganza son resultados de la impunidad. Tendría que haber una confianza ante el sistema jurídico mexicano, que nos deje claro que cuando alguien cometa una falta, va a pagar por esta falta y va a resarcir el daño causado en la manera de las posibilidades. Y esto, pues, de ninguna manera se ha dado. Y esto es algo que podemos ver por ahí, ¿te acuerdas? Esta cartilla moral, que no se llama tan así, la última que ahí colaboró Pedro Miguel, que tiene que ver mucho con el perdón, porque es un lugar ideal, es una utopía en el sentido de lugar ideal, no solo de un lugar inalcanzable, aunque sí veo muy complicado que se pueda llegar a ello. Y la vacuna es la aplicación correcta de la justicia, y una revolución cultural en nuestro país que tenga que ver con el sentido común, de que pensemos de estar buscando en el beneficio personal inmediato y vayamos a la colectividad, hacia toda la ciudadanía. Y pues tenemos que erradicar muchas mañas, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel personal, toda esta doble moral que vemos en nosotros los mexicanos, ¿no? El que va educando a los hijos mientras se pasa el alto, y que incluso alguien le hace la observación de, oye, te pasaste un alto, pusiste en riesgo a los peatones, y todavía se enoja, ¿no? Y te baja y te la hace de a todos, ¿qué? Entonces, pues esto es parte de lo que te estoy diciendo. Entonces lo veo muy complicado, Julio, lo veo muy difícil, pero me parece que por ahí va un poquito el discurso del presidente, y la responsabilidad tiene que recaer en nosotros, en los ciudadanos, pero no podemos tomarla si no nos respalda un gobierno que en verdad acabe con la impunidad, que luche contra la impunidad, y un aparato de justicia que sea efectivo, que sea expedito y que sea imparcial. Si no, nada más es imposible. Y es la ley de la selva, Julio. El revanchismo es la ley de la selva. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, que ya está por aquí con nosotros. Alberto, saludos. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Juan, Arturo? Una disculpa, es que estaba en un trámite de estos que de pronto te piden documentos que no te habían dicho que había que llevar, y bueno, pero bueno, ya estoy. Ya estás aquí, es lo importante. Hemos hablado antes de tu llegada, Alberto, respecto a estas palabras del presidente López Obrador, señalando que debería estar calladito Felipe Calderón y no estar hablando tanto de temas de los cuales él tiene antecedentes muy negativos. Y por otra parte, que el propio López Obrador no es partidario de ir con una acción penal contra Calderón, sino una condena moral que debería ser suficiente. ¿Qué opinas de esos dos temas, Alberto Nájar, por favor? Mira, yo creo que la condena moral ya la tiene este personaje, ¿no? Yo no estoy, bueno, debe haber personas que realmente estén en la plena nostalgia de los días oscuros y sangrientos que tuvimos en México, pues gracias a la ambición y al despropósito y los problemas emocionales de este sujeto, ¿no? Pero bueno, pues ellos, esperaría yo que fueran minoría, aunque sí, minoría, yo lo esperaría, porque no estoy muy seguro que haya personas que les guste vivir en guerra, en zozobra, en represión, en corrupción, en ataques, en secuestros, en masacres, en fin, todo eso que tanto le gustaba
y con lo que se regodeaba este sujeto. Más allá de eso, yo sí estoy seguro que yo soy partidario de que efectivamente la historia ubica a cada quien en su lugar, pero también soy partidario de que si se cometieron delitos y que si hubo consecuencias como las hubo para el país, se tienen que sancionar, se tienen que ser castigadas con cárcel, por lo menos, por decirlo menos. En el caso de este sujeto de Felipe Calderón, existe una solicitud que se promovió ante la Corte Internacional, Penal Internacional con sede en La Haya, para que se emitiera un juicio y interviniera este organismo internacional y se aplicara una sanción, es así, efectiva, en contra de Felipe Calderón y lo que fue su gobierno. Yo creo que es importante que muchos mexicanos estaríamos más tranquilos si este sujeto es sometido a un juicio ante los tribunales y que se le hagan todas las imputaciones que sean necesarias para que se castigue todos los delitos que se pudieron haber cometido bajo su mandato. También es cierto, Julio, que es muy difícil que en el sistema judicial que tenemos en México se pueda establecer algún delito por los que quisiéramos que fuera juzgado. Difícilmente se le podría acusar, por ejemplo, de las masacres ocurridas en Salvarcar, por ejemplo. Tampoco sería fácil establecer algún proceso judicial con elementos que lo vincularan de una forma directa de la violencia generada por su orden de desplegar las tropas a partir de 2006, porque el argumento, y eso también hay que reconocerlo, el argumento legal está del lado de este sujeto. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón, desgraciadamente, al haber sido impuesto como jefe del Ejecutivo mexicano, pues asumió el mando de las Fuerzas Armadas del país y por lo tanto la decisión que se tomó de desplegar las tropas, por ejemplo, o de ampliar el número de tropas en las calles, pues legalmente le correspondía. ¿Se le puede hacer alguna adjudicación legal? Habría que revisarlo por las consecuencias de una decisión mal tomada. Pero, ¿cuál pudiera ser el margen? ¿Cuál pudiera ser, digamos, el elemento que pudiera decirse que fue una decisión que era innecesaria? Se puede asumir que no existe una estrategia legalmente escrita, pues, para tomar esta determinación, pero también del otro lado se puede reconocer pues que está la atribución del jefe del Ejecutivo a hacer el ordenamiento y nada, pues nada más por ese lado está un poco complicado que haya un proceso judicial en su contra. ¿De qué se le puede acusar? Yo creo que una de las líneas que pudiera ser útil en este camino, pues es el juicio en contra de Genaro García Luna, por ejemplo. El tema es que aquí en México no tengo claro si existe alguna investigación jurídica del tamaño de la que enfrenta en Estados Unidos este personaje. Tendría que construirse una historia, una investigación, un expediente de esa naturaleza en el cual se aportaran los elementos jurídicos necesarios para que se pudiera hacer una vinculación entre lo que hizo Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Así que, pues, en términos legales, Julio, pues, honestamente sí está un poco complicado porque tenemos un sistema jurídico muy formalista en ese sentido, sin contar, por supuesto, todo lo que la construcción de intereses que estarían, pero más que dispuestos a proteger a Calderón Hinojosa, no solamente por la cuestión ideológica, que también está allí, sino por todo el dinero que se repartió y los que ganaron durante ese desgobierno que hubo entre 2006 y 2012. De modo que, pues sí, me parece que la sanción moral no basta, tendría que haber algún ensayo para que se le encarcele, y si no se va a poder en México, bueno, pues que la Fiscalía General de la República colabore con todo lo que sea necesario para que la Fiscalía de Estados Unidos tenga los elementos necesarios para que pida la extradición de este sujeto, porque Genaro García Luna no puede decirse que actuó nada más solito, él y su alma, ¿no? O sea, allí hay una responsabilidad
de quien era su mando superior. En este caso, el que era el jefe impuesto, el ilegítimo jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón. Entonces, a mí me parece que esa puede ser la ruta. De lo demás, de que se quede calladito, pues yo creo que, no sé, o sea, yo creo que sí tendría que por decencia, guardar un prudente silencio. Lo que pasa que la decencia es algo que no tiene Calderón. O sea, es algo que es totalmente ajeno a ese sujeto. La honradez, la decencia, la prudencia, la ética son valores que este sujeto en su vida los ha conocido, en su vida. Yo creo que si su papá tuviera oportunidad de asomarse de la tumba y ver en lo que se convirtió su hijo, se va a volver a morir de la pura vergüenza de lo que es este sujeto, ¿no? Así es que, pues yo digo, no se va a callar. Yo, digo al contrario, diría que bueno, que hable, que siga hablando para que se siga desnudando políticamente. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano. Arturo, ayer entrevisté a Agustín Laje, que es un joven ideólogo argentino que propone la nueva derecha y que hace una crítica muy fuerte a Acción Nacional en México. Dice que es un partido que no, que tiene miedo de asumir su propia postura de derecha. Habla de una derecha fracasada, de una derecha políticamente inculta. Y dice que en México, un ejemplo que le pedí de quién podría ser el líder de esa nueva derecha, si por ejemplo Lili Telles dice que no, deplora algunas actitudes de la ex senadora morenista, ahora senadora adherida o acompañante del PAN, y por otra parte habla de Eduardo Verástegui, que es un actor de telenovelas, activista pro vida, como un nuevo líder de esa nueva derecha mexicana. ¿Cómo has visto estos escenarios de la derecha acechante o activa en México, Arturo? Bueno, que Laje escoja a Verástegui como el representante de la nueva derecha da una idea de las dificultades que para encontrar un dirigente o una figura tiene esa derecha que no se atreve a decir su nombre. Siempre resulta muy redituable para políticos de derecha decirse los más puros, los que sí sostienen con firmeza los valores de la lucha contra la amenaza comunista, contra la amenaza marxista. Verástegui es uno de los que frasea de esa manera, que habla de la amenaza marxista, de que él está para impedir el avance del socialismo en esta región, y liga esa agenda que tiene que ver con supuestas libertades económicas, porque hablan mucho de disminuir, de reducir la intervención del Estado, la ligan con la agenda más conservadora de la jerarquía católica y de los grupos evangélicos en temas como el aborto y otros que tienen que ver con derechos de minorías y los derechos de las mujeres. Apenas en octubre pasado, si mal no recuerdo, en los primeros días, pues hubo una marcha aquí en la Ciudad de México, que también tuvo expresiones en otros lugares de la República. Yo me paré un rato aquel domingo de los primeros días de octubre en la avenida Reforma, y me tocó ver pues a muchos grupos organizados por sus parroquias, por sus diócesis. Eran sobre todo grupos de entidades como Puebla, Jalisco, del Bajío, muchas de aquí de la Ciudad de México, pero ahora que Laje te hablaba de que no es la nueva derecha una derecha necesariamente católica, sino que está abierta a todas las creencias, incluso a los ateos, pues ahí en esa marcha de octubre vi también a grupos evangélicos conviviendo alegremente con los grupos organizados por la Iglesia Católica, y a Verástegui en medio de uno de los contingentes, pues siendo apapachado como lo que es, como un dirigente, como un actor de telenovelas que es muy conocido y todo el mundo con sus globitos blancos, y después de gritar "Viva Cristo Rey", pues se acercaba a él para tomarse la foto. Por lo que alcanzo a ver de este personaje, más bien me parece el rostro mediático de la agenda de un sector o del sector más retardatario, más conservador de la jerarquía católica. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estas declaraciones? Si es que las viste, y si no, bueno, ya hemos comentado lo esencial de Agustín Laje y su propuesta del líder de la nueva derecha mexicana, que sería este hombre Eduardo Verástegui, muy apoyado por segmentos religiosos,
particularmente católicos, de proclividad cristera, activista pro vida. ¿Qué opinas, Juan? Sí, lo vi, Julio, vi la entrevista que le hiciste, súper reveladora, muy reveladora, más allá del nombre de Verástegui, lo que significa y lo que representa, ¿no? No es de extrañarse de entrada, me parece que la ultraderecha tenga en México el ojo muy buen puesto, ahí como ha sucedido en Brasil, en donde los hijos de Bolsonaro, ¿no? Ya se han sumado de lleno a la defensa de lo que llaman la iberósfera, y aquí en México pues tienen varios seguidores que aunque no sepan qué significan sus propuestas, ni lo reaccionario de ellas, mucho menos lo vejante para nuestra cultura e identidad de su discurso, pues con tal de ir en contra de la 4T son capaces también de ir de nuevo, no sé, al castillo de Miramar, a rogarle a un monarca extranjero que sea nuestro rey, o de recibir incluso a conquistadores de otros lados y luchar con ellos para derrocar a los nuestros, así que no es de extrañarse. Y allá en Vox y en Amigos y en anexos lo saben muy bien. Es una versión postmoderna, ahora que hablaba de las conquistas neofascistas, el desembarco en Veracruz por Cortés. Nada más que a diferencia de entonces, pues aquí ya estamos preparados, ¿no? Más preparados. No olvidar aquí, ojo, que Vox tiene 5 años y en este tiempo, sí, más o menos 5 años, se ha convertido en la tercera fuerza política de España. Sí. Ojo aquí, porque el reaccionarismo, el ultranacionalismo y el neonazismo viven y se alimentan del miedo de las personas, del miedo a lo que no conocen, a lo que consideran distinto a ellos, por lo tanto ajeno, por lo tanto peligroso. Son muy listos, ¿no? Ya vimos en la entrevista que le hiciste ayer a este personaje, que tiene muy, muy buena entrevista, batean a Lili Telles, ¿no? Los de aquí no, los de ultraderecha aquí de México no la critican, porque ni siquiera son conservadores, o sea, carecen de ideología y se acomodan donde encuentran hueso, como Lili Telles. Te lo decía en entrevista, ¿no? Agustín Laje, a ti, Julio, no consideran al PAN un partido de derecha, sino algo tradicional ahí, sin respeto, ¿no? Sin bases, sin discurso. Y ahí contó incluso que criticó al PAN en un auditorio de 400 personas y que le aplaudieron los integrantes del PAN. Digo que muy revelador el discurso de Agustín. Pero ¿a dónde voy? Rápidamente. Mira, no ven en México un lugar en el que la ultraderecha tenga representación hoy, por lo que ya vislumbran fundar un partido con esta ideología. Y no les van a faltar integrantes, pero en mucho van a ser los mismos que les aplaudieron en ese auditorio cuando los criticaron. Es decir, quienes se sumen a su partido aquí lo van a hacer no por ideología, sino por conveniencia, lo que no lo hace menos peligroso, sin duda, al contrario, porque estos movimientos se alimentan con el odio y con la regresión de los derechos. Entonces, ¿qué buscan hacer? Una ultraderecha con nuevos cuadros, con outsiders, como le llaman. Aquí ya entra en escena Verástegui, ¿no? ¿A quién van a buscar? Todavía podrías pensar a Córdoba, ¿no? Alfredo Adame, ¿no? A Verástegui. Progenitoras, es joven, es guapo, outsider de la política, pero no de la farándula, tampoco del avión de Peña Nieto, ultracatólico, antiabortista, pero sobre todo, Julio, y aquí me parece que es donde hay que poner el dedo, es un títere, es un actor, como esos que ponen de presidentes en Ucrania, aunque no creo que tan hábil como él, y así vemos cada vez más el impulso de la derecha por outsiders famosos en otros rubros que no son la política, ¿no? Y tienes a Trump, tienes a Zelensky, etc. Y ojo, ya para terminar ahora sí, esto puede radicalizar no solo el debate político, sino toda la sociedad al promover ideologías traídas desde el extranjero. No olvidar que los extremistas políticos rechazan el diálogo, aunque aparentan que lo llevan, y se presentan a sí mismos como poseedores de verdades absolutas. Y esto va para todos, no solo para la ultraderecha, también los hay en la izquierda. Así es, Juan Becerra Costa, gracias. Sobre este tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves todo lo relacionado con lo que dijo Laje, con lo que hemos estado comentando, Verástegui, pero también esto que dice Juan Becerra Costa, cómo puede incrementar la radicalización del panorama político y de la lucha política sin un auténtico debate y con grupos que asumen que están para cumplir pues una misión divina traducida en la política? Alberto. Mira, yo podría decir que es algo de risa loca si no es que tuviera su cariz de riesgo y peligrosidad. Dentro de estos grupos que andan dando vuelta alrededor de este personaje, Laje, y Eduardo Verástegui, y otros como Gilberto Lozano, por ejemplo,
hay algunos que, como bien mencionaba Arturo, que los vio en vivo y en directo en las manifestaciones que hubo recientemente en Ciudad de México, que están muy vinculados a ciertos sectores de la población en México que mantienen todavía la idea de que lo que sucedió en la Guerra Cristera sigue vigente, de que la herida nunca se cerró, de que el Estado mexicano que se construyó a partir o desde entonces de ese movimiento armado de 1929-1932 es enemigo de ellos mismos. Y son personajes que están en la idea de que se necesitaría revivir un movimiento de esa naturaleza para poder recuperar la pureza de la vida en México. No hay que olvidar que Gilberto Lozano, que es, digamos, la representación cómica de estos grupos, hizo un llamado en algún momento a establecer lo que llamó una cristiada pacífica en contra del presidente López Obrador. No hay cristiadas pacíficas. La pura referencia a ese movimiento remite a la insurrección armada de un grupo importante de personas en la zona centro de México, que es donde precisamente tienen su asiento estas expresiones más radicales de la ultraderecha. Y de ahí ha habido en la historia de México algunos movimientos que han tenido también su parte histórica. No hay que olvidar, por ejemplo, el famoso Muro, que en los años 60, 70, pues estaba muy activo y que eran pues, un grupo francamente guerrillero, ¿no? En mi caso, y tú los conocerás muy bien, creo que hasta los has de tener cerca, mi querido Julio, los Tecos. Sí, claro. Este grupo también que se pronunciaron, que llegaron al extremo de declarar persona non grata o de desconocer al Papa Pablo VI, porque le decían que era comunista. O sea, de ese nivel estos grupos. Y ahora tenemos esta representación, pues, con estos de las casitas voladoras de Frena y otros que andan también por allí. Arturo Cano, me acuerdo alguna vez que una crónica donde surgieron grupos de la Falange Mexicana, ¿no? Que andaban hasta vestidos con el uniforme de los falangistas españoles. Entonces, todo esto lo veo ahí, que están presentes, que nunca se han ido, y que son grupos con los que se está jugando están jugando con fuego, pues, quienes los alientan, porque ya la historia mexicana nos dice, y no lo digo, no lo menciono yo, está escrito por inclusive historiadores que son adversarios de la 4T como Jan Meyer. Ellos mantienen esta tesis de que mezclar la política con la religión es sumamente peligroso, y lo vimos en México con la Guerra Cristera, y dentro de estos personajes hay quienes creen que es necesario en este momento llegar a ese extremo para poder quitar del mando al presidente López Obrador. Y en la medida que avance el proyecto político de la 4T y se vaya consolidando, se van a radicalizar más estos personajes. Y ojo que este grupo, como este personaje Laje y Verástegui, ellos no están solos. Leía una columna por ahí, unas publicaciones de que antes de que se diera esta reunión tan polémica de Santiago Abascal, el líder de Vox, con Julen Rementería y los senadores panistas que firmaron entusiasta la Carta de Madrid, hubo una reunión donde participó Agustín Laje y Eduardo Verástegui con Santiago Abascal. Ellos están en sintonía y están en el proceso de construcción de un movimiento político aquí en México. Y ya Vox son palabras mayores, no porque se representen alguna propuesta política seria, sino porque tienen dinero, tienen recursos y tienen influencia. Y no hay que olvidar que aquí cerca de México hay movimientos políticos de ese talante. El que llevó a Trump es el más conocido, pero en Centroamérica hay grupos de esa tendencia que están muy, muy activos y que están detrás por ejemplo, de Daniel Ortega, o que estuvieron detrás de Juan Orlando Hernández en Honduras, y están detrás del presidente Yamatei en Guatemala. Yamatei a él no hay que olvidar que lo postuló un partido donde militan los exmilitares acusados de genocidio. Así es que ojo con eso, porque sí, es cierto, puede parecer un chiste, pero estos chistositos no están solos y están alineados o se pueden alinear con movimientos transnacionales que nada más por el puro interés de que los intereses económicos, como por ejemplo las compañías mineras o los productores de energía no se ven afectados, son capaces de todo. Y ese todo también incluye la violencia.
Así es, Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, cómo ves el escenario actual? ¿Cuáles son, en qué nuevo mapa estamos? Acabamos de salir de la bronca, o bueno, es decir, acaba de bajar la intensidad de la bronca de la llamada Casa Gris. Bien o mal, ya el tema está siendo superado por otras cosas. Entra en acción lo de San José de Gracia, entra en acción en cuanto a la discusión mediática y al debate público. Se coloca ahí. Está lo de la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué percibes que está pasando si es que las encuestas de opinión dicen que va bajando la popularidad del presidente López Obrador? ¿Qué está cambiando de fondo en el mapa, en el escenario político de hoy? ¿Qué sientes que está cambiando y hacia dónde? Bueno, para añadir sobre el tema de la ultraderecha y de los conservadores en el marco de este nuevo escenario que estás dibujando, tendremos que estar atentos porque los primeros días de septiembre tendrá lugar aquí en México la conferencia en español de Acción Política Conservadora, que es estas expresiones de la derecha son un movimiento mundial, no solamente en nuestro país o con este dirigente argentino o con los de Vox de España. Acción Política Conservadora reúne a lo más granado de la ultraderecha en Estados Unidos y ha tenido como oradores a Ronald Reagan, en el 19 a Donald Trump, y precisamente Eduardo Verástegui ha sido quien ha anunciado que los primeros días de septiembre se llevará a cabo aquí en nuestro país la versión en español, la versión de Petactiux de esta acción política conservadora. Pues es un ingrediente que se añade a acontecimientos políticos que ya al parecer tenemos que leer todos en clave electoral. Ha disminuido el ruido sobre el asunto que ocupó al presidente de la República y a sus adversarios en los medios durante muchos días, el asunto de la casa en Texas, pero eso no implica que se hayan cerrado la gran cantidad de frentes que la 4T tiene abiertos, ¿no? Porque en este momento tenemos desde las relaciones con España hasta la reforma eléctrica, el revocatorio, esta campaña, ya la dije, de lo que no mancha tizna, las acusaciones contra Julio Scherer, la baja en la aprobación presidencial, la masacre de Michoacán, que es un recordatorio de que la violencia no ha cesado en muchas regiones del país, un aumento de la inflación que preocupa en muchos sectores. Tenemos este nuevo escenario con muchas complicaciones, pero al parecer ya todo se está leyendo en clave electoral. Por ejemplo, está aquí de visita el expresidente Lula, quien a su regreso a Brasil va a tener que tomar la decisión de si va a ir por una sexta candidatura presidencial o no. Y su presencia aquí en México, por cierto, por eso ando en el centro, porque voy a ir al rato ahí a echarme una asomada a la reunión de Lula, donde estará el secretario de Gobernación y el presidente de Morena. Pues su presencia aquí me recordó el papel que jugaron y que juegan en Brasil las asociaciones religiosas conservadoras que tienen un peso muy, muy importante en la definición de candidaturas, en el equilibrio de fuerzas, en las alianzas que se hacen. Siempre hay una disputa entre los dos polos políticos en los que se ha dividido Brasil en quién gana el voto de los evangélicos, ¿no? En la elección de 2010, Dilma Rousseff, que es una mujer con un pensamiento progresista, de avanzada, tuvo que hacer unas declaraciones contradiciéndose a sí misma para manejarse en un terreno gelatinoso respecto del tema del aborto, porque esa era la principal acusación que le lanzaban algunos pastores evangélicos y la candidata, una candidata tercerista, Marina Silva, que había formado parte del gabinete de Lula y que después hizo campaña contra el partido y la candidata de Lula, con un discurso que mezclaba de manera muy extraña el ecologismo con el conservadurismo religioso y la política antiaborto. Marina Silva se llevó 20 millones de votos en esa elección. Es algo muy, muy interesante. Ya a la segunda vuelta se desdibujó, en fin. Pero aquí en nuestro país creo que esos actores van a echar como los
los que estamos mencionando en esta plática van a echar mano de todas las herramientas y banderas a su disposición, particularmente de aquellas que tocan fibras sensibles de los conservadores en materias como los derechos de las mujeres y el aborto, para tratar de sacar raja política y de hacer crecer sus opciones. Quizá por eso, porque somos un país todavía con una pesada carga de conservadora en muchos sectores, pues es que estas opciones políticas deberían preocupar más porque suelen dirigirse a esas fibras sensibles y pueden crearnos un escenario donde a la polarización que ya vivimos se sume una suerte de guerra santa o de guerra religiosa, donde las propuestas de unos partidos sean vistas como propuestas del demonio, como ya lo han dejado ver en algunas campañas electorales los sectores más conservadores de la jerarquía católica. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿crees que en estos 2 primeros meses de este año 2022 el escenario político ha cambiado a partir de todos estos ingredientes de la Casa Gris, efectivamente los señalamientos contra el ex consejero jurídico Scherer, la guerra Rusia-Ucrania y otra serie de cosas que parecen ir moviendo ese escenario político? ¿Crees que ha cambiado? Y si la respuesta fuera que sí, ¿en qué y hacia dónde iría? Yo creo que estos sucesos, Julio, como el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, o como el asunto de la Casa Gris, o como el asunto en el que se encuentra ahorita metido Julio Scherer, han detonado y potenciado o potencializado estructuras que han aprovechado la coyuntura para jalar hacia su molino. Entonces sí ha cambiado, y este cambio lo podemos ver en la radicalización de los discursos y en una, pues como amalgamiento de elementos con los cuales se pueden librar batallas en todo tipo de guerras. Las tenemos la guerra como la que está sucediendo allá del otro lado del mar, pero también a nivel global tenemos que se construye sobre ella una guerra mediática que mucho aporta para intereses que pudieran llegar a querer llevar a cabo golpes blandos en algunas regiones o en algunos países. Entonces sí, el escenario cambia enormemente, pero las posturas y las posturas y las intenciones esas siguen siendo la misma y se aprovechan de la coyuntura para poder jalar hacia su propio molino. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo? Vemos un cerco mediático alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania, a través del cual en Occidente, pues nada más nos enteramos de una parte, de una versión de lo que está sucediendo, una parte de lo que está sucediendo, pero esto no es todo. O sea, no es nada más que hay un cerco informativo y que no nos enteramos de lo que está sucediendo, sino que ayuda a manipular para crear una falsa percepción sobre el conflicto que incluso puede rayar en lo ridículo, porque ya vemos que personas pues, que tienen espacios en medios de comunicación, que tienen contacto con especialistas en temas internacionales, pues están poniendo al presidente de Ucrania como el personaje que ha representado. Y entonces, pues ya es paladín de la justicia, ya es pueblo, ya es un soldado más que vive en el frente y comparte la mesa con la tropa y que defiende los intereses de los más necesitados cuando no necesariamente es así. Y entonces te quieren hacer esta narrativa que mucha gente se compra de que en un conflicto bélico hay un bueno y hay un malo, ¿no? Como si fuera así de fácil, como si fuera así de sencillo. Y no es así. De hecho, me parece que los dos están de la fregada, ¿no? Y que los dos atienden a intereses totalmente reprobables y que sí hay... la víctima, pues es sin duda la población, pero no podemos ver todos los matices. Y entonces vemos que grupos de intereses políticos y grupos de intereses económicos construyen alrededor de un conflicto una estrategia para jalar hacia ellos y para beneficiarse. Y podemos ver cómo se radicaliza aún más la postura y cómo hacen que se enfrenten quienes piensan de manera distinta como si fueran enemigos, evitando con ello el diálogo, evitando la democracia y causando una terrible inestabilidad que ha ido de lo micro a lo macro.
Entonces sí, por supuesto que estos eventos han cambiado, pero no han cambiado la forma de pensar de las personas o de los intereses, sino que han cambiado las armas con las que cuentan para poder llegar a aquel que es su objetivo, Julio. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 55 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa. ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado el escenario político en este 2022, en estos 2 meses, por los ingredientes de los que ya hemos hablado? ¿Crees que está cambiando, que está girando? Si así fuera, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde, Alberto? Mira, a nivel internacional yo más bien veo una consecuencia de algo que había ocurrido desde hace tiempo y que por una u otra razón no le habíamos puesto toda la mirada pertinente por la pandemia o básicamente por eso, por la pandemia que puso en pausa todo el planeta. Lo que vemos ahora en Ucrania y Rusia, pues es una consecuencia de movimientos que habían ocurrido, por ejemplo, en la OTAN, por ejemplo, también dentro de Ucrania, movimientos políticos del régimen que estaban tratando de acercarse, pues, hacia la OTAN y también tratar de formar parte de la Unión Europea, una cuestión muy belicista hacia el régimen de Rusia. Vladimir Putin, pues, también en su propia dinámica de mandar un mensaje hacia Estados Unidos y hacia los aliados, de que él sigue todavía con mucha presencia y defender sus propios intereses y, por supuesto, en términos económicos, lo que sucede en Estados Unidos con China, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ese lado había ya como que ciertos movimientos que están resultando ahora mismo y que no estoy muy seguro que vayan a hacer un cambio definitivo o algún cambio importante. Yo creo que más bien se van a acomodar las aguas como tenían que haberse acomodado y desgraciadamente es con un conflicto armado de esa naturaleza. En el caso de México, yo sí veo una especie de desgaste, no sé si decir natural, pero por lo menos sí que se había tardado a veces, podemos decirlo. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ha notado que tiene una tendencia a expresar sus posiciones menos polite, menos de la naturaleza política o de negociación como lo había planteado al principio. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la forma como se refiere a Estados Unidos, que se ha vuelto la posición del presidente López Obrador más beligerante de lo que llegó a ser cuando llegó Joe Biden, por ejemplo. Lo vemos también en la forma como reaccionó con el caso del escándalo de la casa donde vivía su hijo mayor, que yo creo, cada vez me queda más claro que eso fue una trampa que le pusieron, el presidente cayó, lo infló el mismo presidente el tema, por la forma como reaccionó, que fue, no sé si más como padre de familia que como político, pero el caso está en que sí le causó ruido y lo metió, no estoy muy seguro de que le haya costado ese caso en particular puntos en su popularidad, depende de las encuestas, pero que le afectó, sí le afectó. Y al mismo tiempo, pues yo veo también más engallados a la oposición que ha mantenido esta tesis machacona de sostener el tema, por ejemplo, de la Casa Gris, de la casa de José Ramón, sin hacer caso de todo lo que la información con sentido contrario que ha ocurrido no solo en México, sino en Estados Unidos. Mi impresión es que el mensaje que se quiere enviar no es a los votantes mexicanos, sino es al extranjero. La idea de alimentar la narrativa de que el presidente López Obrador pues acerca más a un personaje como Putin que a un personaje de otra naturaleza. Y yo veo más esa idea de aprovechar los recovecos a nivel internacional, los espacios a nivel internacional para crear la narrativa distinta de lo que sucede en México. No sé hasta dónde la Cancillería mexicana tenga alguna operación política en los think tanks, por ejemplo, de Estados Unidos para tratar de revertir la imagen. Tengo la impresión que no. Y yo creo que va a tener que llegar el momento en el cual tenga que hacer alguna gira, alguna estrategia de contención de daños, porque sí, ya está visto, pues, que fuera de México el presidente López Obrador sí puede ser vulnerable. Aquí puede ser que mantenga su popularidad, pero la imagen política hacia el exterior, fuera de América Latina, yo creo que sí tendría que considerar alguna revisión de cómo se mira el régimen de López Obrador.
sí veo ese cambio definitivo, me parece pronto para verlo. Yo creo que, y con esto cierro, una forma de que se asienten las aguas en México va a ser el 10 de abril, la revocación de mandato, y dos, las elecciones en algunos estados, Julio. Bien, pues muchas gracias. Son las 3 de la tarde en punto, así es que bueno, pues ya no tenemos mucho tiempo, si acaso un postrecito de minuto, minuto y medio. Arturo Cano, ¿algo que desees agregar? ¿Algún adelanto reporteril? Lo que tú nos digas, por favor. Tu micrófono, Arturo. Ya. Sí, solamente decir que lo que estamos viendo a propósito de la guerra Rusia-Ucrania, pues si lo seguimos en redes sociales y en la mayor parte de los medios, pues solamente tenemos una versión Netflix de la realidad. Esto es la Netflixización de la política, con estos esquemas de blanco-negro, de bueno-malo. Vamos a ver qué ocurre más adelantito, ya les platicaré luego en la presentación o la reunión que va a tener Lula, donde estarán el secretario de Gobernación Adán Augusto López, Mario Delgado y legisladores y dirigentes de Morena. Por ahí les contaré en otra ocasión. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Juan Becerra Costa, gracias. Postrecito, por favor. Rápidamente, Julio, quisiera solicitarle a la alcaldesa en la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, una vez más. Porque ¿Cuántos balones quieres? No, que nos responda justo sobre el dinero que pegó en estas pelotas que aventó desde el balcón de su oficina a personas. Respóndanos, alcaldesa, el dinero es del erario, es suyo, se lo dieron, en caso de ser así, ¿quién? Porque como ciudadano lo agradeceré que nos informe sobre esta situación, y como periodista lo invito a sostener una entrevista conmigo para que nos responda de este y de otros asuntos que son de interés público. Así que si nos está escuchando o alguien que la conozca lo está haciendo y puede decirle, pues acá esperamos sus respuestas, y encantado converso con ella en una entrevista que, sin editar, para nada transmitiría en principio en mi cuenta de Twitter. Ahí está la pregunta. Órale, Juan, han dado corriendo, todo mundo que le pregunta se escapa, elude y no responde las preguntas sobre las pelotitas con dinero, Juan. No quiere, dice que mejor otros temas, y está el asunto de la carpeta de investigación abierta contra varios delitos contra 2 policías, que ya dijo que ella tiene una línea del tiempo con videografía. Tuve la oportunidad con Azul Alzaga, mi compañera en Capital 21, de entrevistar a los policías, y les pregunté qué podría contener esta videografía, y pues me contestaron cachetadas e insultos, el despojo de nuestros aparatos de comunicación y la privación de nuestra libertad. Eso es lo que podría mostrar. Pues que nos diga la alcaldesa, ¿no? Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que aproveche la oportunidad y dele una entrevista a Juan Becerra Costa en la cual pueda decir, sin editar, responder esas y muchas preguntas. Ojalá Moraleja, alguien que ningún conozca. Ricardo sabe para quién trabaja. Perdón, ningún Ricardo. Bueno, vamos a gestionar pues la entrevista por la vía del Senado. Puede ser que salga más rápido, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, igual. Alberto Nájar, gracias. Postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor, Alberto. Pues sí, mira, rapidísimo, Juan, pues es que te equivocas de ventanilla, hay que buscar a Ricardo Monreal o ya a su hermano David, para los Monreal con ellos. Y rápidamente, Julio, pues Carlos Slim manda decir a los empresarios que ya nos estén peleando a periodicazos, que no le hagan al tío Lolo y que pues ya mejor se pongan a trabajar. Y trabajar implica no se peleen con la Cuarta Transformación, no se peleen con el presidente López Obrador, y que se acuerden, y él sabe de lo que habla, que lo importante es el negocio, el billullo, y pues ya que el dinero no se gana con pleitos así en la calle como si fuera con pleitos de cantina, mejor todos a trabajar y básicamente pues ya no hagan aire, no hagan olas y ya dejen de pelearse con el presidente. Concesión mata ideología, pues ¿cuál es la bronca? Que no se estén peleando en las cámaras, que ayuden al gobierno, y bueno, pues el señor Slim siempre sabe sacar raja económica de este tipo de circunstancias. Así ha sido históricamente, desde Teléfonos de México hasta la actualidad. Arturo, muchas gracias y buenas tardes. A ti, Arturo. Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana, Alberto, Arturo, y al auditorio, abrazo. Sale. Alberto, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Arturo, que ya se fue. Gracias, Juan, y a todos los que nos escribieron, criticaron, comentaron. Todo se vale.